Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, soy consultor de PLM de Avegan Segura Tecnologías y en esta presentación describiré las funcionalidades y uso y herramientas de diseño generativo en el entorno de 3D Experience. La exposición de hoy durará aproximadamente 40 minutos, sí, entre 35 o 40 minutos, y iré siguiendo un poquito pues, bueno, el índice que tenéis en pantalla. En esta presentación mostraré las ventajas del uso del conjunto de herramientas de diseño generativo sobre la plataforma CityExperience, como he dicho antes, y el objetivo es demostrar cómo el uso de todas estas herramientas es accesible para diseñadores, sin ser expertos en simulación, para optimizar sus diseños en fases tempranas del proyecto y así mejorar la eficiencia de dicho diseño de producto, reducir tiempos y costes. Antes de entrar en el tema, como en otras ocasiones, que si habéis visto alguno de nuestros vídeos, os hago una pequeña presentación de quiénes somos como Avegam. En detalle, realizamos labores de consultoría de PLM, diseño y fabricación digital, mecanizado y outsourcing, así como la distribución de software orientado al sector industrial, principalmente software de Assault Systems como Katia, Delmia, Enovia, 3D Experience, etc. En consecuencia, también realizamos labores de implantación, soporte y formación de las herramientas que distribuimos. Y abarcamos áreas como la automoción, la aeronáutica, ferrocarril, etcétera. Bien. Haciendo un poquito de historia, Vegan en el 2002 incorpora al grupo francés Segura Tecnologías, una de las principales sociedades de ingeniería europea. Está presente en más de 26 países con 100 oficinas por todo el mundo y cuenta con la experiencia de unos 10.000 técnicos que abarcan diferentes áreas industriales. Especializado en ingeniería, sitúa la innovación en el centro de su estrategia y lleva a cabo proyectos a gran escala, desde estudios hasta industrialización y producción. Y antes de entrar en detalle del proceso de simulación, veamos de manera general qué es 3D Experience, ¿no? 3D Experience se podría definir como un entorno de trabajo colaborativo basado en web donde se accede a las diferentes soluciones de software para cada uno de los departamentos de la empresa, desde marketing a ventas o ingeniería, que le permitirán crear, compartir en tiempo real cualquier actividad o documentación generada. Para ello utiliza una serie de aplicaciones para tal fin agrupadas en 4 grandes conjuntos. Aplicaciones sociales y colaborativas que nos conectan con nuestro entorno de trabajo, como la base de datos Enovia y 3D Site. Aplicaciones de diseño que nos da acceso a las herramientas de modelado 3D como Katia, SolidWorks, Geovia, Biovia. Aplicaciones de simulación que nos da acceso a las aplicaciones de simulación y cálculo como Simulia, Delmia o 13 Vía. Y aplicaciones de información e inteligencia que nos da acceso a gran cantidad de información relevante a nuestra actividad como NetVibes o Xalith. Como ejemplo de aplicaciones de información e inteligencia, bueno, os muestro un ejemplo de una captura de pantalla de nuestro portal configurado a nuestra manera, como dependiendo el rol que tengamos o las necesidades que tengamos de informaciones en ese momento o no, por nuestra actividad empresarial, donde podemos visualizar eso, ¿no? Información relativa a nuestras tareas o información externa de nuestro interés como RSS, correos electrónicos, noticias o acceso a diferentes páginas web. Aplicaciones sociales y colaborativas, pues como tenemos en el ejemplo de la captura, accedemos en tiempo real al acceso a todas nuestras tareas dependiendo de nuestro rol en la empresa. Por ejemplo, el estado de nuestros diseños, avance de los proyectos en los que somos partícipes, validaciones pendientes de tareas, gestión de usuarios, etc. Aplicaciones de simulación, pues tendríamos el conjunto de las aplicaciones de simulación que podemos acceder dentro de Simulia, por ejemplo, y crear y gestionar simulaciones para nuestra solución de, pues como en el que nos ocupa hoy, de optimización topológica. Y
las aplicaciones de diseño, pues bueno, pues como tenemos el ejemplo de la pantalla, que son, pues entraríamos en herramientas como Katia, que tendríamos agrupadas todas las herramientas de creación, visualización y acceso a nuestros diseños dependiendo de nuestro rol. Bien, como novedad, a destacar esta lista de aplicaciones integradas como base, que están como base en el entorno de Ciri Experience. El 3D Dashboard, que es una herramienta de acceso personalizada a toda la información de nuestro entorno dentro de Ciri Experience en formato web. El 3D Suite, herramienta de acceso al soporte colaborativo con la comunidad internacional. Digamos que sería como un foro de ayuda tanto interno de nuestra empresa como externo, pues con toda la digamos comunidad que trabaja dentro de la plataforma Ciri Experience, donde podemos acceder pues a diferentes foros de ayuda o conocimiento. 3D Space, que nos da mediante acceso web a toda nuestra información de diseño, maqueta digital, simulaciones, informes, ya sea digamos a través de nuestro portátil, tableta o teléfonos móviles. El 3D Play, que es una herramienta también de visualización basada en web. El 3D Search, que es la herramienta de acceso, de búsqueda, de acceso total y centralizado en una sola herramienta de toda la información que necesitamos buscar dentro de nuestro rol. El SIG-Tag sería es un sistema inteligente de etiquetado automático que nos haría filtrar todas esas búsquedas. Y la herramienta de mensajería 3D, pues bueno, es una herramienta de mensajería de tiempo real que tendríamos a nuestra disposición, entre otras muchas más herramientas, ¿vale?, que tendríamos dentro de la plataforma Ciri Experience. Bien, entrando en el tema de hoy, la optimización topológica, que sería, ¿no?, como podemos definirla en pocas palabras, es un método matemático que optimiza el diseño del material dentro de un espacio de diseño dado por nosotros para un conjunto dado también de cargas y condiciones de contorno y restricciones, con el objetivo de maximizar el rendimiento del diseño final. La formulación de la optimización topológica se ayuda de métodos de elementos finitos realizados por nuestro ordenador para evaluar sus diferentes soluciones. Este diseño se obtiene utilizando técnicas de programación matemática, pues como pueden ser análisis de sensibilidad topológica, derivada topológica, algoritmos genéticos, modelo de material sólido isotrópico con penalización, etc. ¿Vale? La optimización topológica tiene una amplia gama de aplicaciones en ingeniería aeroespacial, mecánica, bioquímica y civil. Actualmente, los ingenieros la usan principalmente a nivel de concepto de proceso de diseño. Debido a las formas libres que se generan, que ocurren naturalmente, el resultado es a menudo difícil de fabricar. Por esa razón, esta geometría resultante se suele luego en un proceso posterior ajustar a la fabricación. Agregar restricciones a la formulación para aumentar las capacidades de fabricación es un campo todavía activo en la investigación que está evolucionando. En algunos casos, el resultado se puede fabricar directamente utilizando la fabricación aditiva, que también es un área que está en constante evolución. Y es por esta razón por lo que esta tecnología, la optimización topológica, está muy ligada a la fabricación aditiva. Lo que vamos a ver hoy es un paso más allá del diseño tradicional, basado más en la intuición, como se ha hecho hasta ahora, o experiencia del diseñador, o a partir de cálculos, a un diseño definido por su funcionalidad y condiciones de trabajo. Es decir, definimos las condiciones que debe cumplir la pieza y el software nos dará las diferentes soluciones. De estas elegiremos la que mejor se adapte a nuestros objetivos: peso, coste, tiempo de fabricación, durabilidad, etc. El diseño generativo no solo cubre la fase de optimización topológica, añade la posibilidad de diseñar la pieza resultante según el método de fabricación elegido, ya sea fundición, inyección, mecanizado o mediante la fabricación aditiva.
Bien, en esta ruta lo que voy a describir es una secuencia típica de optimización de diseño de una pieza utilizando las herramientas de diseño generativo en 3D Experience. El primer paso es dibujar un boceto sencillo de la pieza en la que quede representado su volumen máximo según nuestros criterios. Volumen máximo, interferencias con el montaje y zonas técnicas que debemos respetar o restrictivas. Después definimos las cargas a las que va a ser sometida, condiciones de contorno, material. Y por último las restricciones de cálculo de forma como reducción de masa, rigidez y frecuencia. Eso lo vamos a ver luego con un ejemplo. Una vez realizado el primer cálculo, ajustamos el volumen del resultado y lo validamos. A partir del volumen de este volumen resultante, reconstruimos la pieza utilizando las herramientas de generación automática de concepto. La generación de esta geometría sólida se realiza de manera automática por 3D Experience, luego lo vamos a ver. Calculamos el comportamiento, su comportamiento de esta reconstrucción y si cumple con el objetivo, con nuestro objetivo, validamos el diseño. Si es necesario, creamos y compararíamos las variantes necesarias hasta dar con nuestro diseño óptimo. Bien, tras validar el resultado, afinamos el diseño hasta su estado final. Elegimos el mejor método según la tecnología de fabricación, inyección, mecanizado, fabricación aditiva, etcétera, ¿no? Y volvemos a calcular para verificar que no haya ningún problema con las últimas modificaciones que hayamos realizado. Por último, para acabar, pues revisaríamos el diseño integrado ya en su entorno de trabajo, en su montaje final, pues antes de pasar a la fase de fabricación. Bien, para estos apartados de especificaciones funcionales que hemos visto al principio y estos que vemos aquí, y especificaciones, especificaciones funcionales y generación de conceptos, vamos a ver un par de vídeos que he preparado y he acortado pues para no alargar mucho la sesión. Bien, para esta pieza de ejemplo ya tengo preparado el espacio de máximo de trabajo y así no alargar, como he dicho antes, mucho la sesión de hoy, ¿no? He utilizado para ello he utilizado las herramientas básicas de CATIA dentro de la plataforma 3D Experience, ¿vale? Dentro de este rol, sin tener otros roles de diseño, ya tenemos herramientas también para poder dibujar en piezas en 3D. Con la herramienta de Exploration Assistant, el rol de GD, dentro del rol de GD se crea, si lo tenemos creado antes, el documento de simulación donde quedará contenida toda la información referente a nuestro estudio, como geometría, mallados, casos de cálculo, resultados. Así mantenemos dentro de un mismo archivo toda la información relevante a nuestro estudio. En la parte superior derecha de la pantalla veis una ventana muy parecida a la que vemos en otros roles de Simulia. Y bueno, como podéis ver dentro del vídeo que tenemos colgado también de Simulia en nuestro canal de YouTube. Siguiendo los pasos que nos indica el guión de la aplicación, primero seleccionamos la geometría que determina el espacio de trabajo. Según vayamos completando los diferentes inputs que nos aparecen en la lista, estos se nos irán marcando en verde. Veis que ahí aparecen todos en rojo con prohibidos, pues bueno, se irán marcando en verde según vayamos completando pues todos los inputs necesarios, con lo cual nos va guiando sin tener ese conocimiento en detalle de qué inputs o qué guión tenemos que seguir para llegar a nuestro objetivo, que es calcular nuestra pieza. Bien, vale, si nos fijamos en el paso del mallado, en el meshing setup, nos aparece en verde. Esto es porque 3D Experience ya realiza el trabajo de mallar la pieza por nosotros, ¿vale? Aunque sí que es cierto que nosotros, bueno, como estáis viendo ahora, podemos editar, pues bueno, afinar ese mallado, ¿no?, a nuestro gusto, pero bueno, nos evitamos ese paso intermedio, como he dicho antes, pues no tenemos que ser expertos en cálculo, en simulación. Nuestro trabajo es diseñar, ¿no?
y Katia pues se encarga del resto de pasos. Y bueno, en todo momento podemos controlar pues lo que estamos haciendo. Bien, siguiente paso es definir las zonas técnicas. Es decir, las zonas que no queremos que cambie su geometría, ¿no? Por lo que sea, porque son zonas de montaje o zonas de contacto, etcétera. Y contamos con varias herramientas que nos ayudan a este proceso a la hora de seleccionar agujeros, superficies. O incluso también podemos limitar o restringir ciertas áreas usando geometría externa. Como veis ahora en un ratico, no sé si pues podéis elegir, pues por ejemplo, planos ¿no? que nos ayuden a definir pues ese plano de contacto sin tener que elegir las superficies dentro de la propia geometría. Bien, lo que estáis viendo en el vídeo es estoy usando varios métodos. Por ejemplo, antes he utilizado una herramienta llamada Partition Design Shape que, bueno, me ayuda a designar zonas técnicas. Y luego también puedo elegir a mano esas zonas técnicas. Bien, ahora lo que estoy haciendo sería pues aplicar las cargas para todos los casos de análisis, ¿vale? En este caso voy a crear 3 casos de análisis. Pero bueno, defino, pues como los que conocéis igual Abacus también es muy parecido, defino pues todas las cargas a aplicar y luego ya voy seleccionando, discriminando unas u otras. Y ahí he creado pues 2 cargas en direcciones, en Z y en Y. Y ahora lo que voy a hacer es crear los casos de cálculo. En este caso, un caso con una carga, otro con otra carga y el tercer caso pues con las 2 cargas combinadas. Bien, para las fijaciones atornilladas, bueno, como podéis ver hay más herramientas de definición de uniones o de contactos. Tenemos una herramienta específica que nos da la posibilidad de simular este tipo de unión de una manera muy sencilla y muy intuitiva. A partir de aquí, como vemos, bueno, cuando acabe, pues ya podríamos calcular. Bien, ahora lo que estáis viendo, pues he aplicado un tornillo y bueno, tiene una pequeña herramienta que te busca el resto de tornillos o donde podría haber tornillos en el resto del diseño, pues bueno, atendiendo al diámetro del agujero. Vale. Y yo creo que con esto ya podríamos dar... Sí, ya tenemos todos los datos para calcular. Bueno, antes lo que voy a darle aquí, aunque podría darle más adelante, es podemos definir de diferentes maneras el objetivo del diseño, ¿vale? Por reducción de masa podemos darle un porcentaje del espacio de trabajo o podríamos darle el peso que queremos llegar, ¿eh? Pues si la pieza pesa 5 kilos y queremos reducir a 3 kilos, podríamos poner ese límite. Bien, una vez que tenemos todos los inputs, pues lanzaríamos el cálculo y bueno, revisamos los resultados. Claro, este resultado es para el volumen máximo que hemos asignado, no sería de la pieza final. Y esto ayudará luego a la herramienta a calcular ese flujo de fuerzas y darnos ese resultado de optimización. Bien, para el cálculo de la optimización, en este caso por la geometría de la pieza, le voy a dar una restricción de simetría, ¿vale? Eso significa, bueno, pues que al final, el resultado final, pues va a tener un plano de simetría. La pieza va a tener esa forma orgánica, pero me va a respetar que una parte y otra sean simétricas, por ejemplo.
Y bueno, ya tenemos todo en verde y lanzaríamos el, el cálculo, ¿vale? Aquí he cortado el vídeo, bueno, ya he visto que se corta, pues para reducir los tiempos de espera. Y bueno, pues aquí, una vez terminado el cálculo, se puede, bueno, ya vemos esa forma orgánica que podríamos ajustar. Ya veis también en el cuadro luego que aparece la masa, el peso que tendría esa pieza, lo que podríamos ahorrar el peso. Y bueno, podríamos ajustar atendiendo al resultado de cálculo que hemos tenido. Por si, por ejemplo, si andamos muy bajos de tensiones, pues podríamos afinar un poquito más, podríamos reducir un poco más de peso. ¿eh? Y bueno, pues hasta llegar a la forma deseada o que queremos ya, pues bueno, validar para luego sí continuar con el estudio. Bien, ahora lo que tenemos es un mallado. Si le damos al botón de generar para que nos genere la forma sólida, pues bueno, tenemos esa herramienta y nos genera de manera automática la forma en sólido, ¿vale? Respetando las zonas técnicas, como podéis ver, y bueno, pues nos crea una forma libre calculada por él que nosotros podríamos modificar más adelante. Y con esto ya tenemos nuestra forma, nuestra primera forma. Si para nosotros es válida, podríamos fabricarla ya directamente con fabricación aditiva. Pero bueno, tenemos, como vamos a ver más adelante, pues tenemos herramientas de modificar esta geometría y adaptarla a nuestras necesidades. Bien, pues lo que hemos visto en el vídeo anterior es, bueno, una de las maneras de generar ese modelo sólido, ¿vale? Dependiendo a ver que se ponga, sí, ahí. Dependiendo del método de fabricación, se puede definir la forma final con otros métodos de diseño que ya veremos adelante. Vale, para aquellos estudios, esto ya sería la parte final, ¿no? Pero os lo muestro ahora. Eh, para aquellos estudios donde hayamos realizado varias versiones, tenemos una herramienta que nos permite comparar todos los resultados obtenidos y tomar así una mejor decisión del diseño a fabricar. En esta herramienta nos aparecerán los KPIs definidos por nosotros a cumplir, bueno, o algunos automáticamente, y podemos priorizar y ordenarlos para tener una visión más clara y global de todos los resultados. Y bueno, pues veis aquí el ejemplo, ¿no? Hay varios modelos fabricados, hay dos con de manera orgánica, otro preparado para inyección y otro para mecanizar. Y bueno, ya veis, tenemos datos de tensiones, masa, etcétera, etcétera. Y podemos ordenarlos, se nos van ordenando el diseño según ese tipo, según nuestro criterio, y elegir así el mejor diseño para nosotros. Y bueno, también tenemos la posibilidad, como veis aquí, de exportar ese estudio en formato Excel o es formato HTML, pues bueno, para compartir o para enviar por correo lo que queramos hacer, algún informe, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, y aquí pues os muestro el ejemplo de cómo quedaría ese formato HTML, que es muy parecido a lo que veis en pantalla en CD Experience. Bien. Bien, una vez obtenido los resultados de la optimización topológica, como he comentado antes, se puede generar, o como hemos visto antes, se puede generar el sólido de manera automática y podría estar listo para su fabricación. Lógicamente, bueno, la que más se acercaría sería la fabricación aditiva. Pero tenemos a nuestra disposición otras herramientas que nos permitirán crear el modelo final con más detalle y más adecuado para nuestro proceso de fabricación. Bien, para ello voy a mostrar tres vídeos. Uno adecuando el modelo para fabricación aditiva, otro para inyección,
o fundición, y un tercero para obtener la pieza mediante mecanizado, ¿vale? Todas estas herramientas las tenéis dentro del mismo rol de fabricación, de optimización topológica. O sea, quiero decir, no tenéis que saltar a un rol de diseño de CATIA para modificar la pieza, ¿vale? Ya tenéis todas las herramientas, como vais a ver, dentro del mismo rol y de la misma barra de tareas. Bien. En este primer vídeo vamos a ver cómo preparar la geometría obtenida de la optimización para fabricación aditiva. Vamos a mejorarla, vamos a hacer superficies más suaves y bueno, ya vais a ver. De esta manera, aparte de suavizar estas formas, podemos controlar y parametrizar partes de la geometría. No nos quedamos con esa geometría generada por CATIA, digamos, rígida, ¿no? Y así posteriormente afinarlas o sea, modificarlas y afinar más el resultado final. Bien. Las herramientas a utilizar dentro del mismo rol de GDE se encontrarían en FreeShape Design, en 3D Experience en la 2019X y ALM Detail Design en versiones anteriores, ¿vale? Porque sepáis que en versión 18 y 19 han cambiado los nombres, pero bueno, las herramientas son las mismas. Y bueno, como podéis ver en pantalla, este tipo de agrupación de herramientas nos permiten redibujar de una manera muy sencilla e intuitiva y rápida la forma final de nuestro modelo, ¿vale? Además de poder modificarlas en el futuro, digamos que se quedarían parametrizadas. Bien, bueno, pues una vez definidas las partes más orgánicas, por decir algo así, ¿no? Se añaden las partes técnicas, consiguiendo una integración total de la pieza. Cuando creamos que la tenemos terminada, procedemos a calcularla con las cargas que tenemos predefinidas en el caso anterior, al principio del proceso. Con lo que no tenemos que repetir todos los pasos de generar cargas, etcétera, etcétera. Bueno, aparte que, como veis, pues podemos añadir pues más características a nuestro cálculo. Y una vez finalizado el proceso, pues nada, analizamos los resultados obtenidos y si vemos que no son los deseados, que no cumplen con nuestro objetivo, pues bueno, procedamos a modificar, ¿no? ese diseño. Veis cómo quedan pues esos trazos que hemos generado para generar esas superficies, quedan parametrizados y podemos cambiar esas formas, ¿no? Hasta llegar, bueno, pues poder repetir, digamos, el proceso de cálculo hasta llegar al óptimo para nosotros. Y eso lo podríamos hacer en cualquier momento, ¿vale? Esos cambios, esos diámetros quedarían totalmente pues parametrizados y podríamos modificarlos en cualquier momento y bueno, volver a lanzar el cálculo y obtener ese resultado objetivo, ¿no? Bien, pues este sería uno de los ejemplos, pues cómo conseguiremos afinar ese diseño nuestro, ¿no? Para fabricación aditiva y poder controlar ese diseño final, ¿no? Hasta alcanzar pues ese objetivo de cumplir pues las cargas o necesidades de diseño. Bien, en este vídeo vamos a hacer el mismo proceso, pero en este caso para obtener una pieza fabricable por inyección o fundición, es decir, atendiendo a su desmoldeabilidad, ¿no? Lo mismo que he comentado antes, las herramientas para este proceso están contenidas dentro del mismo rol y de la agrupación Parametric Design en el 3D Experience 2019X y Casting and Milling Detail Design en las versiones anteriores. Bien, para esta pieza pues aprovechan las simetrías de la misma y se dibuja de manera tradicional como sería en CATIA. Como podéis ver, las herramientas son las mismas,
no necesitamos el rol añadido de diseñador mecánico ni cambiar entre roles. Todas las herramientas las tenemos dentro de este mismo entorno. Una vez que hayamos reconstruido la parte de geometría orgánica o calculada, se pueden añadir las partes funcionales de manera automática, acelerando así el proceso de diseño. Y el siguiente paso, pues ¿cuál sería? Pues uno de los siguientes pasos sería pues el análisis de desmoldeo correspondiente a nuestra pieza. Bueno, los que habéis trabajado con CATIA pues ya conocéis esta herramienta. Y bueno, también que sepáis que contamos con herramientas de análisis avanzada de superficies, espesores, distancias, bueno, entre otras. Y por último, pues ya sería lo mismo, ¿no? La comprobación de que nuestro diseño final cumple con todos los casos de carga, pues mediante el análisis. Si no cumple, pues volveríamos hacia atrás, modificaríamos y relanzaríamos el cálculo hasta llegar a nuestro objetivo. Bueno, veis algunos ejemplos de análisis de resultados que podríamos analizar y visualizar. Bien, y por último, en este vídeo se realiza el mismo proceso, pero para obtener una pieza fabricable por mecanizado. ¿Vale? Os he puesto esta pieza, ya que la que hemos visto hasta ahora lleva mucho más trabajo y se nos alargaría mucho el vídeo. Las herramientas para este proceso están contenidas dentro de la agrupación Milling Reconstruction, dentro de la herramienta, dentro del entorno de 3D Experience 2019X. Bueno, es cierto que esta geometría se podría dibujar con las herramientas típicas de CATIA, pero bueno, tenemos, pero las que están contenidas dentro de esta agrupación nos pueden ayudar mucho en acelerar el proceso de diseño de una manera muy fácil y muy intuitiva, ¿vale? Como veis en el vídeo, tiene solo 3 botones, nos pide primero las direcciones principales de mecanizado. Luego pues nos ayuda a designar el bloque de partida, su orientación. Y por último pues vamos dibujando la pieza, o CATIA nos va ayudando a dibujar la pieza a partir de las direcciones dadas, definiendo los diámetros de la herramienta, etcétera, y refinando las formas generadas en cada dirección. Las operaciones resultantes son estándar de CATIA, es decir, podemos editarlas en cualquier momento, ¿no? Podemos ir al árbol de CATIA, editarlas, modificar pues taladros, suavizar curvas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, en esta imagen tenemos la comparación de la misma pieza realizada por los diferentes métodos vistos en la presentación. Todas cumplen con las condiciones de carga requeridas, pero como podemos ver hay bastante diferencia tanto en peso final de la pieza como en el tiempo de fabricación. Y ya depende de, bueno, pues de nuestro proceso, nuestros medios, fabricarlas, o nuestro objetivo, fabricarlas de una manera o de otra. Desde la plataforma 3D Experience se cubre todo el ciclo de vida de diseño del producto. Los que hayáis visto algún vídeo nuestro de 3D Experience, pues bueno, ahí podréis verlo, ¿vale? Mejor explicado. Desde el concepto hasta su fabricación y posterior seguimiento e incluso destrucción, ¿vale? La parte que nos ha ocupado hoy es el diseño generativo, solo es una pequeña parte. Esta puede ser una fase previa, ¿no? Como he comentado antes al principio, por ejemplo, para la preparación del modelo de fabricación aditiva. Y como comenté antes, tienes un webinar nuestro publicado en el canal de YouTube. Y como también puede ser la fase previa para el diseño de moldes con los roles creados para tal fin, o para su mecanizado con otros roles, por ejemplo de Delmia, dentro de la misma plataforma 3D Experience, sin tener que salir del entorno, ¿no? Y manteniendo así todo el conocimiento y proceso del diseño de nuestro proyecto o de nuestro producto
dentro de la misma plataforma, accesible para todos en tiempo real y desde cualquier sitio, ¿no? Y cualquier plataforma, ¿vale? Y bueno, pues bien, hasta aquí bueno, esta pequeña exposición de diseño generativo dentro de Cydia Experience. Todas las preguntas relativas a la exposición de hoy, Cydia Experience, o cualquier otra duda que tengáis, podréis hacerlas a través de mi correo jmjimenez@vegan.es o al correo también que tenéis en pantalla, solucionesavegan@vegan.es. También podéis consultar nuestra página web avegan.es o buscarnos en redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn. Añadir que en nuestro canal de YouTube tenéis una gran cantidad de variedad de webinars y vídeos relativos a las herramientas que distribuimos. Espero que esta exposición haya sido de vuestro agrado y muchas gracias por vuestro tiempo.